En la parte norte de los Urales existe un paraje al que los pueblos Mansi han temido acercarse durante generaciones. Ellos lo llaman Holatsia Hill, la montaña de los muertos, y lo señalan como tierra maldita por una leyenda que dice que en aquella altura perecieron 9 de sus cazadores. En el invierno de 1959, la prensa soviética habría tildado esas creencias de superstición, pero con el tiempo aquel lugar se convirtió en el epicentro de la más insondable y famosa de las incertidumbres del siglo XX. En enero de aquel mismo año, partió hacia el norte un grupo formado por 10 estudiantes y graduados del Instituto Politécnico de los Urales, todos esquiadores avesados y montañeros de la más alta categoría, liderados por el joven Igor Dyatlov, de 23 años. Su objetivo era la montaña Otorten. Eran gente joven, vigorosa y llena de vida, 10 en total, aunque uno de ellos, Yuri Yudin, se vio obligado a abandonar la ruta antes por enfermedad, y así quedó como el único superviviente entre quienes salieron en esa expedición. Los 9 restantes se internaron en el corazón helado de los Urales y nunca regresaron. Tenían previsto enviar una telegrama desde el punto final de su itinerario el 12 de febrero, pero la telegrama nunca llegó. Al principio nadie se alarmó. Las demoras en este tipo de travesías eran comunes, pero los días se transformaron en semanas y la inquietud fue creciendo hasta que, el 20 de febrero, las familias dieron la voz de alarma y se organizó una búsqueda a gran escala. Se movilizaron aviones, helicópteros, tropas, voluntarios y equipos de rescate, y lo que hallaron el 26 de febrero desafió toda lógica. A 1,5 kilómetros de la cumbre, en una ladera pelada y azotada por todos los vientos en la falda de la montaña Holatsia Hill, se encontraba su tienda. No estaba simplemente vacía, estaba cortada y parecía muerta. Lo primero que llamó la atención de los buscadores no fueron tanto los indicios presentes, sino la ausencia de otros rastros. No había señales de lucha, ninguna huella de terceros, ningún rastro de animales, solo las huellas de los propios excursionistas, 9 pares de pisadas que bajaban por la ladera, alejándose de la tienda. Pero algo desconcertaba a los investigadores. Algunas huellas eran de pies descalzos, otras de personas en calcetines, otras de alguien con una sola bota de fieltro. Todo ello en una noche de frío extremo, con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. Fuera de la tienda había un piolet. Dentro permanecían las mochilas, la comida, la ropa abrigada, el calzado, mapas y cuadernos de viaje. Incluso una petaca de alcohol estaba intacta. La tienda, derribada por la nieve pero sostenida por los bastones de esquí, mostraba en su lado opuesto a la ladera largos y caóticos cortes, y pronto la evidencia corroboró lo que los rescatistas, con el impacto en los ojos, habían supuesto. Los cortes se habían hecho desde dentro. 9 montañeros experimentados y con juicio cortaron su único refugio en un ataque de pánico y huyeron, medio vestidos, hacia una muerte segura. La pregunta que nació aquella fría jornada en la pendiente quedó sin respuesta durante décadas. ¿Qué los forzó a salir de ese modo y quién o qué era el asesino del que huían? Los rastros conducían ladera abajo con nitidez. Los hombres caminaban, corrían, de manera organizada al principio, hombro con hombro, lo cual resultaba extraño si se trataba de una evacuación completamente desesperada. Sin embargo, a medida que descendían, las huellas se volvieron más erráticas, se estiraron y se dispersaron. Al cabo de aproximadamente 1,5 kilómetros, en el borde del bosque, las señales desaparecieron, cubiertas por la ventisca, y bajo un antiguo cedro gigante los equipos encontraron los primeros cuerpos. Yuri Doroshenko y Yuri Krivonischenko, semidesnudos hasta la ropa interior y junto a los restos de una pequeña hoguera. Las ramas del cedro habían sido quebradas hasta una altura cercana a 5 metros, como si alguien hubiera intentado trepar para ver mejor o para refugiarse. Las palmas de las manos de ambos estaban desgarradas y ensangrentadas, pero lo más desconcertante era que habían muerto congelados y, sin embargo, se encontraban parcialmente desvestidos. ¿Por qué se habían quitado la ropa o se la habían quitado? La causa oficial preliminar fue la hipotermia, pero aquello solo abrió la puerta a un misterio mayor que el joven fiscal Lev Ivanov empezaba a hurgar. Él, en su primer impulso, creyó que se trataba de un accidente trágico y comprensible, pero pronto su certeza iba a resquebrajarse. Entre el cedro y la tienda aparecieron más hallazgos, como si algunos de la tropa hubieran tratado de regresar en busca de calor o de víveres y casi lo lograran. A unos 300 metros del cedro se halló el cuerpo de Igor Dyatlov, tendido boca arriba con la cabeza orientada hacia la tienda, una mano aferrando una rama y la otra sobre el pecho como si se protegiera. Vestía ropa de abrigo, pero no llevaba calzado. A 630 metros de allí yacía Zina Kolmogorova, con una postura que manifiesta desesperación, la típica tensión de alguien muriendo por congelación. Vestía mejor abrigada, pero tampoco tenía calzado, y su rostro mostraba rastros de sangrado nasal. Era la mujer más fuerte del grupo, y pareció resistir hasta el final.
A 840 metros de la tienda encontraron a Rustem Slobodin, que llevaba puesta más ropa que los demás y tenía un solo balenok, pero presentaba una fractura craneal de unas 6 pulgadas. Los médicos dictaminaron que la lesión no había sido mortal por sí misma y que probablemente se produjo en una caída cuando ya perdía la conciencia por el frío. La causa oficial de muerte para aquellos 3 fue la hipotermia. Con 5 cuerpos localizados, el rompecabezas parecía trágico pero coherente. Habían huido, se habían congelado y el intento de volver a la tienda había fracasado. Sin embargo, faltaban otros 4, y precisamente esos 4 transformarían el caso de una tragedia en un enigma insoluble. Las búsquedas continuaron durante marzo y abril en montes nevados y barrancos, pero no se encontró rastro. El tiempo pasó y la nieve acumulada impedía progresos, hasta que en mayo, cuando el manto empezó a ceder, los equipos detectaron con sondas una anomalía bajo la cornisa de un barranco. El 4 de mayo, a 75 metros del cedro y bajo una capa de nieve de 4 metros de espesor, las sondas toparon con algo blando. Allí había una cama de ramas de abeto y sobre ella yacían los cuerpos de los 4 restantes: Lyudmila Dubinina, Semyon Solotaryov, Alexander Kolevatov y Nikolai Tibebrinon. En ese punto la investigación de Lev Ivanov se vino abajo y la leyenda comenzó a gestarse, porque las lesiones en esos 4 cadáveres no guardaban relación con la hipotermia. Cuando el doctor forense Boris Vozrozdeny realizó las autopsias, quedó perplejo. Lo que consignó en su informe continúa provocando acalorados debates. Alexander Kolevatov aparentemente murió por congelación. Estaba más abrigado que los demás, pero los otros 3 presentaban daños terribles. Nikolai Tibebrinon tenía una extensa fractura por hundimiento en el cráneo, como si hubiera sido golpeado por un objeto extremadamente pesado y ancho, y sin embargo, la piel del cráneo mostraba ausencia de heridas externas, sin moretones ni rasguños aparentes. ¿Cómo podía alguien destrozar un cráneo sin dejar huella externa? Peor aún, Semyon Solotaryov, veterano y enigmático, tenía 12 costillas fracturadas, todas del lado derecho. Las roturas eran simétricas, como si provinieran de una poderosa compresión o impacto, y de nuevo, sin hematomas externos visibles. Y Lyudmila Dubinina presentaba 10 costillas rotas y un masivo sangrado interno en el corazón. El doctor Vozrozdeny escribirá que las lesiones se asemejaban a las que produce una onda de choque muy potente o un accidente automovilístico, es decir, fuerza que un cuerpo humano no puede desarrollar, fuerza que aplastó, pero sin un solo golpe externo ni una sola gota de sangre en la superficie. A ello se añadió una indicación que alimentó las hipótesis más macabras. A Lyudmila le faltaba la lengua. La ausencia de la lengua conmocionó a todos y de inmediato surgieron suposiciones sobre tortura y violencia humana. El forense fue contundente al aclarar que la lengua habría sido removida probablemente después de la muerte y no por mano humana, pues los cuerpos habían permanecido casi 3 meses en la corriente que corría por el fondo del barranco bajo la nieve, y los efectos de la putrefacción en un ambiente acuoso, junto con la acción de carroñeros pequeños y bacterias, podían explicar la desaparición de tejidos blandos. Con el mismo argumento se explicó asimismo la falta de los globos oculares de Solotaryov y Tibebrinon. Si se dejaba de lado ese horroroso detalle, las preguntas esenciales persistían. ¿Qué fenómeno podía aplastar sin dejar huellas externas, crear heridas internas comparables a las de una colisión de vehículos o a una onda expansiva sin explosión visible? A la investigación llegaron otras anomalías. La ropa de varios de los fallecidos mostró una disposición extraña, como si se hubiese producido un intercambio o un despojo paradójico en situación de hipotermia. Solotaryov vestía el abrigo y el gorro que pertenecían a Dubinina, y la pierna de ella estaba envuelta en un trozo de pantalón de Krivonischenko. Pero además, cuando se examinó parte de la ropa con un dosímetro, ciertos artículos, en particular el suéter de Krivonischenko y algunos pantalones, presentaron niveles elevados de radioactividad, no letales pero indudablemente anómalos. Beta radiación, de origen desconocido en aquel paraje remoto. Y entonces surgió una tercera anomalía: las bolas de fuego en el cielo. El fiscal Ivanov interrogó a turistas, geólogos, militares y habitantes Mansi, y las declaraciones comenzaron a coincidir. La noche del 1 al 2 de febrero, la noche de la tragedia, y en las semanas posteriores, decenas de personas habían observado en el cielo del norte de los Urales extrañas esferas luminiscentes que se desplazaban sin ruido, cambiaban dirección y a veces parecían detenerse en el aire. Un rescatista que participó en las labores, Valentín Yakimenko, contó que en finales de marzo vio una de esas esferas brillante que se movía de sur a norte. Ivanov mismo relató haber presenciado algo similar en abril. Para el fiscal aquello no cuadraba con una simple desgracia natural. Cuerpos aplastados, radiación localizada,
Bolas de fuego en el cielo y la huida desesperada desde la tienda conformaban un rompecabezas que apuntaba a una explicación distinta, quizá estatal. Nacía así la teoría más persistente y espectacular, la que suena a tecno-thriller. La verdad sería que el asesino fue el ejército. En 1959 la Guerra Fría marcaba el contexto, y los Urales eran el corazón industrial y militar de la Unión Soviética. No muy lejos había ciudades cerradas, instalaciones nucleares y el cosmódromo de Baikonur, desde donde se lanzaban los primeros misiles intercontinentales R-7, cuyas trayectorias podrían pasar por esa región. ¿Qué pasaría si aquellas bolas de fuego fuesen en realidad restos o fenómenos ligados a pruebas de misiles, y si los montañeros hubieran estado en el lugar y el momento equivocados? Esa hipótesis explicaría la observación de luces, la razón de la secrecía y la radiación. Tal vez se trató de residuos de combustible tóxico como el leptilo o de materiales radiactivos ligados a ensayos. También circuló la hipótesis de una explosión aérea de tipo experimental que produciría una onda de choque devastadora sin dejar cráter visible, que matara por compresión e irradiara, pero sin la secuela de una explosión clásica. En esa línea se habló de efectos equivalentes a una bomba de vacío o a cierto tipo de minas atmosféricas que crean una brutal onda expansiva, capaz de destrozar costillas y cráneos sin hematomas exteriores, y cuyo ruido o la presencia de un objeto sobrevolando pudo precipitar la huida desde la tienda. Además, tras la aparición de los últimos cuerpos, el fiscal recibió un orden directo desde Moscú. Su superior, el segundo secretario del Comité Regional de Sverdlovsk, le mandó cerrar la investigación. Todo el material hallado debía ser embalado y enviado en un vuelo especial, y el caso fue clasificado. Ivanov se vio forzado a redactar una conclusión lapidaria que se hizo casi tan célebre como el propio suceso. La muerte de los excursionistas fue causada por una fuerza natural que superó a las personas. Una formulación ambigua que lo decía todo y nada a la vez, y el expediente quedó archivado por décadas. Tras el derrumbe de la Unión Soviética, en la década de los 90, Ivanov rompió el silencio y confesó públicamente que estaba convencido de que las luces en el cielo eran reales y de que podrían estar vinculadas a pruebas militares. Afirmó que le ordenaron enterrar el asunto y pidió perdón a las familias de las víctimas. Esa confesión pareció cerrar el caso para muchos. El asesino sería la maquinaria estatal que, por experimentación o negligencia, provocó la tragedia y la ocultó. Sin embargo, la versión militar presentaba fisuras notorias. Si una onda expansiva aérea de gran potencia hubiese comprimido tanto a los cuerpos, habría también provocado daños en los oídos, roturas de tímpanos, marca en los árboles o rastros de un estallido, detalles que no aparecieron. La tienda no había sido destrozada en el sentido de enterrarla por completo, y los bastones seguían en pie, y además, la radiación detectada era limitada y no mortal, y pudo haber procedido de otras fuentes personales o laborales, por ejemplo del trabajo previo de alguno de los fallecidos en instalaciones radiactivas, o de objetos luminosos como las esferas de relojes, según argumentaron expertos. También era cierto que en la Unión Soviética se clasificaban sistemáticamente muchos sucesos trágicos, lo que no prueba per se un encubrimiento criminal, aunque sí aumenta la sospecha. ¿Qué ocurriría si no se tratara de una sola causa, sino de un cóctel cruel de factores? En el 2019, impulsada por el renovado interés público, la Fiscalía General reabrió el caso y desde el inicio descartó las explicaciones criminales y las teorías conspirativas extravagantes. Su pregunta fue clara: ¿qué fuerza natural mató a la expedición Dyatlov? Se enviaron al paso expertos en geodesia, meteorología y avalanchas. Se reconstruyeron las condiciones meteorológicas y se elaboraron modelos por ordenador. La conclusión que conmocionó por su sencillez fue que el asesino no fue un cohete, sino una avalancha. Los escépticos replicaron: ¿una avalancha en una pendiente demasiado suave, apenas de 23 grados? ¿No habría quedado claro el arrastre del manto? ¿Por qué la tienda no apareció totalmente enterrada y por qué se conservaban los bastones verticales? La fiscalía, sin embargo, habló de una avalancha específica y traicionera, conocida como plaqueta o slab avalanche, un fenómeno en el que una capa pesada y coherente de nieve se desliza sobre una capa débil subyacente. Los propios montañeros, al nivelar la plataforma para la tienda, habrían alterado la continuidad del manto, dejando sobre su tienda una losa de nieve más densa sostenida por una base débil. Con el empeoramiento repentino del tiempo durante aquella noche, vientos huracanados y caída brusca de la temperatura, esa losa pudo ceder sin manifestarse como una avalancha clásica capaz de arrastrarlo todo, sino como un deslizamiento lento y masivo que presionó con fuerza sobre la tienda. La hipótesis explica de forma coherente las fracturas internas. Una inmensa masa, varios miles de kilos, no enterró la tienda, pero la aplastó como una prensa, produciendo compresión suficiente para fracturar costillas y cráneos sin dejar necesariamente heridas externas palpables,
porque la presión fue distribuida por la nieve y la lona. Imaginemos esa escena. Noche de ventisca, un crujido, una presión tremenda sobre el cuerpo y la tienda, imposibilidad de respirar, compañeros gritando de dolor, oscuridad absoluta, el miedo a ser enterrados vivos y la convicción de que una avalancha mayor puede estar en camino empuja a cortar la lona desde dentro. Se sale abruptamente al frío, se recogen y se intentan ayudar los más heridos, algunos descalzos o en calcetines porque no hubo tiempo para calzarse, otros con prendas prestadas por los compañeros, y se desciende corriendo hacia los árboles buscando protección. Cerca del cedro intentan encender un fuego, intentan trepar o buscan señales de la tienda, y los más fuertes vuelven en un intento de recuperar ropa o equipo. El viento y el frío son implacables, y uno a uno caen de regreso hacia la muerte. Uno sufre la fractura craneal al golpear con una piedra. Otros mueren por hipotermia mientras intentan ayudar a los gravemente lesionados hasta que la vida se extingue. Los 4 que quedaron en la zanja formaron un lecho de ramas para no yacer directamente sobre la nieve. Intentaron arroparse con la ropa de los cadáveres y compartieron calor en un gesto que no fue saqueo, sino una última y desesperada medida de supervivencia. La primavera y el deshielo explicaron después la degradación de los tejidos y la pérdida de lengua y globos oculares por acción del agua y de animales carroñeros. Esa explicación, impecable y atemorizante por su realismo, contó con el apoyo de especialistas internacionales en aludes, quienes confirmaron la posibilidad de ese tipo de deslizamiento en laderas con esos ángulos si se dan determinadas condiciones. Para la fiscalía, aquello cerraba el círculo. La fuerza natural mató a la expedición. En el 2021, la fiscalía anunció oficialmente que la causa de la muerte fue una avalancha combinada con hipotermia, y así pronunció una conclusión que a muchos pareció definitiva. Sin embargo, no todos quedaron satisfechos. La teoría de la avalancha resuelve con elegancia las heridas internas y la huida, pero no dilucida por completo la presencia de las esferas luminosas que vieron numerosos testigos, ni la contaminación radiactiva localizada en algunas prendas, ni el comportamiento previo y posterior de los responsables del caso como Ivanov, quien siempre declaró haber visto luces y llevar consigo el peso de la decisión de acatar el cierre. Cabe imaginar una síntesis. La avalancha fue la causa inmediata de la tragedia, pero aconteció dentro de un escenario militar y secreto. Una prueba de misiles o la caída de restos pudo haber coincidido en tiempo y espacio, atrayendo a militares que registraron radiación residual en ciertas prendas y acallaron la investigación por temor a revelar actividad desclasificado. En esa versión compuesta, la naturaleza es el verdugo directo y el Estado se transforma en cómplice por la ocultación, no por matar con sus propias manos, sino por encubrir lo ocurrido para proteger secretos más amplios. Así se explican las luces, la radioactividad parcial, la prisa por clasificar el expediente y la carga de culpa que sintió Ivanov hasta el final de sus días. El caso Dyatlov no admite una respuesta sencilla. El culpable parece ser una tormenta perfecta, la conjunción letal entre una fuerza natural formidable y la maquinaria secreta de un Estado que vivía obsesionado por su propia seguridad. El verdadero asombro para los historiadores no reside en las bolas de fuego ni en la lengua desaparecida, sino en cómo este episodio refleja su tiempo. Una época en la cual el misterio y la protección de los secretos se valoraban más que la verdad y la memoria de 9 cuerpos congelados. Nunca sabremos con certeza qué pasó por la mente de Igor Dyatlov en el último instante en que cortó la lona. Si fue el rugido de un viento monstruoso o el rugido de un motor que surcaba el cielo. Solo sabemos una cosa con dolorosa claridad. La montaña cobró su tributo y aún hoy guarda su secreto.